de los militares, 30.000 personas como mínimo desaparecieron. La mayoría de esas 30.000 eran cuadros sindicales muy buenos, gente de izquierda organizada, o sea, sabían dónde golpeaban. En Chile también, en otros países del Cono Sur también, o aquí con la dictadura franquista, sabían dónde golpeaban. Ahora cuando se cierran empresas, ¿a quiénes se echan? Pues se echa a los de la AB y se echa a otros, los primeros. No se echan a sindicatos que todos sabemos a dónde van a machacar, eso lo sabemos. ¿Qué ocurre en Argentina? Hicieron tal debacle, tal masacre, que cuando se hundió la situación socioeconómica en el 2001 y estalló todo aquello, el corralito, etcétera, etcétera, la izquierda no tenía capacidad porque había sido desmantelada, hacía falta una generación nueva, pero no había gente porque se había exterminado todo, habían pasado a cuchillo la memoria histórica, en el Estado español ocurrió una cosa similar, habían pasado a cuchillo todo y el malestar de la gente que ocupó empresas, ocupó de todo, salió a la calle, hizo todo, se fue sumando. ¿Por qué? Porque esa coincidencia que tiene que producirse, esa confluencia entre la izquierda que se va recuperando y el malestar de la gente que se va encabritando y encabronando no se produjo porque no había izquierda, la machacaron. ¿Qué pasó en el Estado español? Una cosa similar, excepto en Euskal Herria y en algún otro sitio. Que la dictadura franquista machacó literalmente todo. Y que luego vinieron los pactos de la Moncloa, vinieron toda la claudicación, la izquierda se desinfló, menos en Euskal Herria, que por circunstancias que todos sabemos, la izquierda no se desinfló. Entonces en Euskal Herria se continuó con la lucha, ha pasado todo eso, y ha sido Euskal Herria la primera en plantear una huelga general contra la crisis económica. ¿Por qué? Porque existe una izquierda que ha sido combativa y que es combativa. O sea, en resumidas cuentas, lo que ocurre es que cuando la situación económica aumenta, la gente lucha por su salario, pero desde un punto de vista economicista. Y la izquierda, como parece que todo ya está, aquí durante los años 90 el socialismo se ha hundido, la ORSE se ha hundido, esto no vale para nada, esto es el posmodernismo, un montón de modas de esto, vea no sé qué, ya no sé cuántos, etcétera, etcétera. Excepto 4 locos que como tenemos ya la calva, pues seríamos ahí como, cuidado que esto se va a hundir, cuidado que esto se va a hundir. Efectivamente se ha hundido. La izquierda se ha mantenido, el malestar de la gente está otra vez recomponiéndose y hemos podido organizar una greva maravillosa y más cosas que vendrán. ¿Por qué? Porque tienen que confluir los dos factores. Pero en un principio, cuando viene la crisis, la respuesta de la gente en general, en un principio es miedo. Y luego, cuando la situación ya es insostenible, es cuando la gente ya empieza a salir a la calle. Entonces sí que es importante que haya colectivos como este, que haya asambleas como esta, que haya una izquierda y que haya gente que luche. Entonces sí es decisivo eso. En cuanto a la cuestión del salario, mira, hay una cuestión central. Y es la siguiente. El debate sobre si se podía reducir las horas tanto las horas de trabajo, repartir el trabajo, reduciendo el salario, fue un debate que se libró en el Estado español muchas veces, pero una de las últimas veces fue precisamente en la crisis de los 90. Fue precisamente en la crisis. Y entonces surgieron las dos teorías. Una teoría de un sindicato famoso a nivel estatal, con letras que se parecen mucho, aceptó y dijo, no, se puede intentar resolver la crisis aceptando sacrificios de los obreros para que se creen puestos de empleo, puestos de trabajo. O sea, nosotros garantizamos que los obreros trabajen menos, pero el dinero que se ahorra en la empresa no va a la empresa, va a crear puestos de trabajo. La patronal inmediatamente firmó todo lo que ponían delante. Todo, pim, pum, firmó literalmente todo. No se crean puestos de trabajo. Los lógicos. Los mínimos que hay que crear, porque hay jubilaciones, a un obrero se le ha cortado un brazo y hasta que venga la siguiente máquina hay que poner otro obrero para que se le corte el brazo exactamente igual, etcétera, etcétera. No había más remedio que crear puestos de trabajo. Pero la burguesía incumplió deliberadamente, es más, se estaba riendo. O sea, era claro que no iba a... Ese es un problema muy claro, o sea, de una clase social que solamente piensa en su egoísmo, tú no puedes cederle lo mínimo, porque no lo va a cumplir. No lo va a cumplir. Te va a prometer el oro y el moro hasta que tú firmes. Una vez que firmes, te va a exigir que tú lo cumplas, pero luego ella no lo va a cumplir, porque tiene el poder. Tiene la prensa, tiene eso, tiene recursos, tiene medios, y tú pues tienes menos.
y las cosas pues se olvidan, se pasan y punto. Eso ya pasó en los años 90. Había pasado antes. Ya en la historia del movimiento obrero, este debate es permanente en la historia del movimiento obrero, incluso en la Primera Internacional, es un debate permanente. Y siempre ha habido esas dos teorías. La teoría que dice que aceptando reducciones salariales tiene por una parte este problema, que no te puedes fiar de una persona que te está exprimiendo, que te usa como un limón y tras la última gota tira el limón por ahí. No te puedes fiar de eso porque si no te dejaría de exprimir en ese momento. Y segundo, que tiene efectos psicológicos muy malos en el trabajador. Porque no es tan cierto que al reducir el salario la capacidad de compra se mantenga, ni remotamente. Y ya va calando la mentalidad psicológica de que tienes que asumir un sacrificio en bien de la economía general, o en bien de tal o en bien de cual, y al fin y al cabo tenemos que hacer pactos interclasistas, etcétera, etcétera. Y ese discurso a la larga lo paga la clase trabajadora. Esa es la filosofía, o sea, llega un límite en el cual tú no puedes retroceder más. Podrás hacer negociaciones, esto, lo otro, con esos tres criterios. No reducir salario, que no aumente la intensidad del trabajo y que no haya flexibilidad. Y podrás llegar a todas las negociaciones. Pero un momento en el cual ya, si tú retrocedes más, ya aceptas la derrota. Y el otro no va a respetar lo firmado. No se ha respetado absolutamente ninguno de los acuerdos firmado por el movimiento obrero, excepto en las cuestiones que caían de suyo. Ya te digo, un trabajador que se le corta una pierna a la máquina, pues tiene que meter a otro para que se la corte el mes siguiente, hasta que encuentren una máquina que en vez de cortar 3 al mes, corte 1 al mes, etcétera, etcétera. Pero eso es la lógica interna de la explotación, esa es la lógica interna. Entonces, siempre se crean puestos de trabajo, pero no en la intensidad y en la cantidad, no en la cantidad que estaba negociada anteriormente. O si se creaban en peores condiciones. Y de hecho la precariedad ha ido aumentando al margen de todos los pactos firmados. Desde el pacto de la Moncloa hasta ahora, al margen de todos ellos. Y se ha pasado de una precariedad muy pequeña en aquel entonces a la precariedad de un 33, un 30, un 32, según qué fuentes informativas tengamos. O sea, la historia en ese sentido es concluyente. Bueno, una cosa que quería plantear es que, por ejemplo, me he metido a ver cuál era la población activa en Navarra y he visto, bueno, metiéndome ahí en el gobierno de Navarra, he visto que 305.800 personas, trabajadores y trabajadoras de población activa en Navarra. 305.000. 43.000 parados. 50.000 eventuales, 28.000 en ERE, 10.000 familias en un Cáritas, que parece que esto va desde luego a aumentar, 10.000 familias en la más mísera pobreza, por llamarlo de alguna forma. Porque eso va a aumentar, porque ahora hay esta serie de gente de estos trabajadores en ERE que están cobrando, pero a partir de ya se va a empezar. Se va a quitar eso ya se les va a terminar el paro, entonces eso se va a acumular. Entonces, efectivamente, se necesita un cambio social de cara a poder discernir todo esto, de cara a hacer frente a todo esto, se necesita un cambio social. Pero yo lo que planteo ¿es posible un cambio social sin que haya un cambio político? Esa es mi primera cuestión que plantearía aquí, porque es que la situación es tan acojonante que miras todas estas series de datos y te quedas, ¿pero es posible todo esto? Y después otra cosa que también quiero plantear es, me ha gustado escucharte, porque me estaba acordando de cuando yo empecé dentro del movimiento obrero, cuando empezamos a estudiar marxismo y empezamos a hablar de lo que era la lucha de clases. Y íbamos a aquellas reuniones en secreto y allí exponíamos y decíamos, ese es el capital, ese es el empresario, ese es nuestro enemigo, esa es la clase a la cual hay que derrotar. ¿Por qué nos da tanto miedo el hablar de lucha de clases? ¿Por qué? Si es que seguimos